Good morning or good afternoon. Buenos días, buenas tardes, según donde se encuentren. Soy Dimitrios Goulis, endocrinólogo de Grecia y presidente actual de la Sociedad Europea de Menopausia y Andropausia, EMAS. Es un placer para mí darles la bienvenida a este webinario sobre seguridad para la mama durante el tratamiento con tratamiento hormonal. Este es uno de los miedos más grandes. Entonces hoy vamos a discutir justamente esto. ¿Es justificable este miedo? Sí, sí. ¿Cómo podemos reducirlo? La doctora Premifa Damodaran de Malasia nos va a dar todo el background técnico necesario, mientras que el profesor Tsai Yung Chang de Taiwán nos va a presentar casos con implementación práctica de esta teoría. Antes de comenzar, Emas, quisiera agradecer a Abbott por su apoyo y por hacer que sea posible esta nueva serie de seminarios web. Aún así, tenemos que aclarar que el programa científico es responsabilidad exclusiva de EMAS. Pasando a las cuestiones técnicas, hemos hecho este webinario en manera de solo escucha. Significa que cada uno de ustedes va a tener el micrófono silenciado para no captar ningún tipo de ruido. Les animamos a que envíen sus preguntas a través del widget de preguntas y respuestas que tienen en su panel de Zoom. Pueden verlo ahora. Pueden introducir sus preguntas en cualquier momento y estaremos muy felices de leerlas y discutirlas durante el final del webinario. Además de eso, este evento está traducido en manera simultánea y pueden elegir uno de los siguientes idiomas: ruso, mandarín, español o portugués. Pueden seleccionar el idioma haciendo clic en el widget de la interpretación que van a ver en el panel de Zoom también. Finalmente, les recuerdo que estamos grabando el seminario web de hoy y estará disponible en la página web de EMAS. Entonces, es un gran placer para mí presentarles a la doctora Premita Damodaran. Es consultora en ginecología y obstetricia. Era la directora de la subdivisión de la Sociedad Malasia de Ginecología y Obstetricia y es la presidenta actual del Comité de Trabajo para las Directrices de Prácticas Clínicas con la gestión de la menopausia en la Malasia. Así que estarán de acuerdo de que es una persona ideal para discutir con nosotros la relevancia de los estrógenos y la elección del progestágeno para la seguridad de las mamas durante la TRH. Muchísimas gracias, profesor. Buenas tardes, buenos días, damas y caballeros de todo el mundo. Me gustaría también agradecer a EMAS y a Abbott por haberme invitado para discutir con ustedes hoy. Yo vengo de Malasia y en Bahasa, el idioma, EMAS significa oro y esto es significativamente apropiado porque estamos tratando con la era de oro de hombres y mujeres. Déjenme compartir entonces mis diapositivas. Tengo un tema muy importante del que vamos a estar hablando hoy. Es la relevancia de los estrógenos y la elección de progestágeno para la seguridad de las mamas. Estas son mis declaraciones de conflictos de intereses. Como les decía, vengo de Malasia, un país muy pequeño. Tenemos la Indonesia, las Filipinas, Singapur, son nuestros vecinos. Tenemos unas playas fabulosas y tenemos torres y edificios muy altos. Pero algo que nos enorgullece mucho es nuestra población multiétnica. Y aún siendo multiétnicos, muchas de nuestras mujeres siguen teniendo muchos cambios durante la menopausia, pero lamentablemente muchas de ellas tienen miedo de hacer terapias hormonales durante la menopausia, en particular por el temor al cáncer de seno. Yo he estado utilizando la terapia de reemplazo hormonal durante los últimos 25 años. ¿Y qué cambios hemos vivido? Una cosa que comenzó como el elixir de la juventud ahora se ha vuelto un fármaco
que muchos médicos tienen miedo de utilizar. Tienen preocupación porque no saben cómo aconsejar a sus pacientes y justamente por esto muchas mujeres sufren. Y estos miedos llegaron justamente con WHI. Y sabemos el fuerte impacto que ha tenido en los trabajadores de la salud, en los médicos y también en los pacientes. A pesar de que el hecho de que WHI haya hablado sobre el riesgo de las hormonas en el corazón, en la trombosis venosa profunda y en el cáncer de mama, fue en realidad el cáncer de mama lo que más asustó a las mujeres, justamente porque viene visto como el riesgo más grande en la vida de las mujeres. Disculpas, pero tengo la garganta seca. Bueno, si volvemos al WHI y miramos las estadísticas de este estudio, teníamos dos brazos. Teníamos a las mujeres que estaban en el brazo de progesterona y estrógeno y veíamos un aumento en el riesgo de cáncer de mama por el hecho de que teníamos estas directrices prefijadas de qué se utilizaría y cuando estas directrices se excedieron, se detuvieron a los 2 años y medio. Sin embargo, con las mujeres con histerectomía solo tenían estrógeno, esto continuó hasta los 6 años,8 y luego se detuvo. Pero nadie habla sobre el brazo de solo estrógeno. Cada vez que la WHI se menciona, es siempre el miedo de trombosis venosa profunda, enfermedades cardiovasculares y cáncer de mama. Pero creo que tenemos un mensaje principal acá. Hemos llegado a comprender que hay diferentes tipos de estrógeno y los diferentes tipos de estrógeno tienen diferentes efectos. Ahora sabemos cómo los estrógenos conjugados de origen equino son diferentes y también los estrógenos transdérmicos y los estrógenos vaginales también, que no tienen efectos sobre el seno. Sabemos que los progestágenos también importan el tipo de progestágeno, sea que se tome en forma oral o en ruta combinada transdérmica, o si utilizamos un sistema intrauterino. Entonces, sí, también el uso de tibilona. Hemos visto que hemos podido ir mejorando el tratamiento de la menopausia a través de la terapia. Entonces, me gustaría dividir esto en 4 partes. Primera parte, ¿cuál es el efecto del estrógeno en el seno? Entonces, todos hemos escuchado sobre el hecho de que la exposición al estrógeno durante la vida aumenta el riesgo de cáncer de mama. ¿Pero es realmente así? Hemos llegado a comprender que una menarca temprana tiene un mayor riesgo de cáncer de mama que una menopausa tardía. Hemos visto que una mujer que tiene hijos a más de 35 años tiene un mayor riesgo de cáncer de mama en comparación con alguien que no tiene niños. Pero también sabemos que las mujeres más jóvenes, con muchos hijos, y cada vez que quedan embarazadas están expuestas a altos niveles de estrógeno y esto tiene un efecto protectivo. Las mujeres que tienen una menopausia temprana y empiezan a hacer reemplazo hormonal, sabemos que el riesgo de cáncer de mama no está presente. Entonces, ¿es realmente el estrógeno lo que aumenta el riesgo de cáncer de mama? También sabemos que importa cómo tomamos el estrógeno. Si lo hacemos en forma oral, como estrógeno oral, sabemos que cambia al estrógeno malo, entre comillas, y esto podría aumentar el riesgo de trombosis y de enfermedades coronarias. Mientras que si lo utilizamos a través de una ruta transdérmica, la piel, tenemos necesidad de menos niveles de estradiol y vemos que esto viene convertido. También sabemos ahora que los estrógenos vaginales no aumentan el riesgo de cáncer de mama. El estudio finlandés del 2006 miraba a mujeres
que estaban tomando estradiol oral y transdérmico. Eran más de 84.000, otras quienes tomaron el estriol oral o estrógenos vaginales durante 6 meses, desde el 94 hasta el 2001, y se hizo un seguimiento hasta el 2002. ¿Qué mostró este estudio? Este estudio mostró que había un riesgo aumentado con el estriol oral después de 5 años de uso, que dependía de la dosis, en particular más de 1,9 miligramos por día. También había un riesgo aumentado si era transdérmico, pero no dependía de la cantidad de la dosis. Entonces, ahora pasamos a los progestágenos. Hemos podido comprender cómo funcionan y ahora sabemos que no todos los progestágenos son iguales. Tienen diferentes efectos, ya sea su actividad biológica, sus acciones intracelulares y en particular cómo se unen al glucocorticoide andrógeno y a los receptores de andrógenos glucocorticoides. Esto es una tabla que generalmente vemos, pero ahora lo estamos viendo en una forma un poco diferente. Estamos mirando la dihidrogesterona, que es considerada la más segura. Y también miramos de lo que nos gustaría alejarnos, el acetato de medroxiprogesterona. Y si miramos la diferencia entre dihidrogesterona y los últimos 3, vamos a ver que estos son más progestágenos que tienen potencial andrógeno y aquellos que tienen potencial glucocorticoide. Entonces es esto lo que luego aumenta el riesgo de cáncer de mama. Bueno, esto se ve muy claramente en el estudio de la cohorte francesa y en el estudio de la cohorte finlandés. En ambos estudios, cuando se mira el enorme número en el cohorte francés, 80.000, mientras que en el finlandés, más de 50.000, que hicieron terapia de reemplazo hormonal durante más de 5 años, 8,1 en Francia. Si miramos esto, podemos ver los diferentes tipos de progestágenos que estaban utilizando. Y si miramos la subdivisión de estas barras, podemos ver que las mujeres que tomaron progestágeno y estrógeno no aumentaron el riesgo de cáncer de mama. En manera similar, en el estudio de cohorte finlandés, las mujeres que tomaron estriol y dihidrogesterona no aumentaron el riesgo de cáncer de mama, mientras que tomaban estrógeno con otros progestágenos. Claramente aumentaron el riesgo de cáncer de mama. Entonces, esto en realidad nos lleva a pensar en el tipo de progestágenos. La tercera cosa que quisiera discutir, que me parece realmente importante, es la densidad mamográfica. Sabemos que un aumento en la densidad mamaria es un factor de riesgo independiente para el cáncer de mama. Cuando se toma estrógeno o una combinación de baja dosis transdérmica parece tener un impacto menor en la densidad mamaria. Pero combinaciones de EPT se ha visto que aumentan la densidad mamaria con una mayor frecuencia de mamografías anormales. Y este riesgo continúa durante unos 12 meses después de haber terminado con la terapia de reemplazo hormonal. Entonces volvamos al estudio francés y veamos datos que han surgido el año pasado. Han mirado entonces la asociación entre la terapia hormonal menopáusica, la densidad mamográfica y el riesgo de cáncer de mama. Y se ha visto claramente que el porcentaje de densidad era mayor para una usuaria actual en comparación con una persona que ha utilizado antes o que nunca lo ha utilizado. Y la mitad más o menos de los efectos son el riesgo positivo
Casi la mitad del efecto de la TMH sobre el riesgo de cáncer de mama con receptores hormonales positivos está mediado por la densidad mamográfica y parece ser modificada por THM hasta 8 años después de haber finalizado la terapia. Esto es muy interesante. Tenemos entonces toda esta información y vemos la literatura actual y los 3 estudios principales que surgieron en los últimos 3 años. El estudio WHI se ha hecho un seguimiento ya de 20 años, 3, y nos muestran claramente la dirección de cómo gestionar nuestros pacientes con aquellas pacientes que necesitan la terapia de reemplazo hormonal. Ahora sabemos que el estrógeno conjugado de origen equino solo para las mujeres con histerectomía era algo que se asociaba en manera importante con una menor incidencia de cáncer de mama y una menor mortalidad debido al cáncer de mama. Pero ES más MPA seguramente aumentaba la incidencia de cáncer de mama, pero no había diferencia significativa en la mortalidad debido a este. Hubo entonces un grupo de colaboración que tuvo datos en el 2019 en Lancet. Acá podemos ver, son similares a los datos de WHI porque menciona claramente que estos 53.000 mujeres las unieron con otras mujeres sin cáncer de mama y unieron todo donde se vio claramente el hecho de que incluso si uno hacía una terapia solo con estrógeno había un riesgo aumentado. Si se hacía oral o transdérmico había un riesgo aumentado y el riesgo aumentado con estrógeno y progesterona se veía claramente no como metroxiprogesterona. En este estudio, en este grupo de análisis, la progesterona micronizada venía considerada como una hormona raramente utilizada y no se la ha estudiado. Entonces, mirando estos datos de Lancet de epidemiología, todo el grupo de la Asociación de Menopausia Británica, EMAS, y el grupo RCOG y el grupo australiano decidieron realizar una forma estructurada para tratar estos miedos. Y esto porque tenía que tomarse dentro de un contexto con otros estudios que mostraban un camino claro. Entonces, esto hizo que fuera muy fácil para nosotros luego recomendar en manera apropiada a nuestros pacientes, lo que mostraba que las mujeres a la edad de 50 que comenzaban a tomar terapia de reemplazo hormonal, el riesgo de cáncer de mama de 50 a 69 se veía que era un caso adicional. Esto significa que quienes estaban tomando combinaciones continuadas se tenía un caso adicional cada 50 mujeres para el secuencial, un caso cada 70 mujeres y quienes utilizaban solo estrógeno, un caso adicional cada 200 mujeres. Después de 10 años de terapia hormonal, se tenían 2 casos adicionales. Esto hizo que fuera muchísimo más fácil para nosotros ahora recomendar y aconsejar a nuestros clientes, a nuestras pacientes en modo adecuado. Entonces, una combinación secuencial o solo con estrógenos. Otros datos muy importantes fueron los que mostraban la cohorte del Reino Unido. Esta cohorte vio a unas 100.000 mujeres, uniéndolas con casi 500.000 de mujeres, utilizando el registro UKGP. Y miraba a las mujeres que estaban tomando diferentes tipos de estrógeno, con diferentes tipos de progestágenos, y veían los riesgos de cáncer de mama. Y se veía claramente que el estrógeno no aumenta los riesgos a corto plazo, que son menos de 5 años de terapia con estrógeno y progesterona, no aumenta el riesgo, pero a largo plazo aumenta el riesgo de cáncer de mama. El riesgo más
grande era con Novestrón. Entonces, esto luego se dividió en los tipos de progesterona y pudimos ver claramente que había un riesgo mayor de cáncer de mama con medroxiprogesterona, levonorgestrel y noresistrona, pero no asociado con ningún aumento de riesgo con el grupo de dihidrogesterona y tibolona, en particular cuando se tomaban también a largo plazo durante más de 5 años. Entonces, cuando recomendamos a nuestras pacientes y las tenemos en nuestros consultorios, estamos mirándolas como personas completas. Y es así que tenemos que individualizar la terapia, tenemos que hacerlas sentir mejor, darles calidad de vida. Tenemos que poder aliviar los síntomas del climaterio, tenemos que ayudarlas a mantener su salud durante la menopausia y también ver los cambios en el estilo de vida y qué podemos hacer para que puedan sentirse mejor y tener años fantásticos en sus vidas. Y lo sabemos sin lugar a dudas que no podemos negar el hecho de que el estrógeno sigue siendo y siempre será el mejor tratamiento para los síntomas del climaterio. Y en todo el mundo sabemos que es el tratamiento número 1 y las mujeres tendrían que comenzar antes y no tarde. Tendrían que tener una dosis apropiada, probablemente baja. Y siempre tenemos que individualizar la terapia. También sabemos que cuando miramos el número de años con terapia hormonal y luego miramos el hecho de cómo aumenta el riesgo de cáncer de mama, por el otro lado, esto necesita muchos años para desarrollarse y sabemos que es una cuestión que está relacionada con el tiempo. Entonces, a veces cuando miramos el hecho de que las hormonas aceleran a los tejidos del cáncer, hagan que el cáncer se desarrolle más rápidamente, pero por el otro lado, ¿por qué cuando uno detiene la terapia de reemplazo hormonal después de unos años seguros de tiempo, este riesgo se vuelve a la línea base? Porque si las células de cáncer ya han sido activadas, tendrían que seguir más rápidamente hasta desarrollar el cáncer. Entonces, el estilo de vida es algo que se vuelve muy importante. Entonces, no miremos solamente el riesgo de la terapia de reemplazo hormonal y al cáncer de mama. Tenemos que mirar también a cada mujer, a su estilo de vida. Tenemos que saber claramente que una mujer con un IMC más alto tiene un riesgo aumentado de cáncer de mama. Y si la mujer realiza ejercicio, incluso 2 horas y media de ejercicio por semana, claramente aumenta el riesgo de cáncer de mama en vez de mirar números de estrógeno o de estrógeno progestágeno. Miremos su estilo de vida. Cuando miramos las cifras de la OMS, podemos ver que en los próximos 20 años, y esta es la era que estamos viviendo, vamos a tener un aumento del 50% de la carga del cáncer. Y cuando miramos el cáncer de mama, podemos ver que uno de los factores clave es tener hijos a una mayor edad y tener menos hijos. También mayores niveles de peso corporal en exceso y la inactividad física, que luego aumentan el riesgo de cáncer de mama. Volvamos a los datos de Malasia. Estos son los datos que han salido hace unos 3-4 años. Estos datos nos dan mucha información sobre qué es lo que está sucediendo en mi país. Aquí podemos tener datos de unas 7.600 mujeres basado en 2 hospitales que tratan el cáncer de mama. Y estos 2 hospitales cubren el 10% del cáncer de mama en todo el país. Entonces, la incidencia era más o menos 47,4 cada 100.000, pero cuando vamos a mirar el riesgo de cáncer, los factores de riesgo del cáncer de mama, podemos ver claramente que amamantar y amamantar durante más de un año se puede tener una disminución del 70% del riesgo de cáncer de mama. Sabemos que el índice de masa corporal acá, si se sube de más del 27,5%, hay
un 52% más de riesgo de cáncer de mama. Y también la actividad física cambia. Si vemos los datos que tenemos acá de una mujer con MC, con COC, no tiene un efecto en el riesgo de cáncer de mama. Hace unos 15 años, estaba en un hall hablando sobre la terapia hormonal y el riesgo de cáncer de mama, siempre hablando sobre estos números, +1, +2, y hacia el final un caballero, un médico, se alzó y me dijo, mi madre fue esa persona +1 que después de la terapia hormonal en la menopausia tuvo cáncer. Esto es algo que me ha quedado grabado cada vez que consulto con mis pacientes, porque me parece muy importante poder estar en empatía con cada mujer y tratarla en modo correcto. Entonces, nuestro mensaje para llevar a casa hoy es tener un tratamiento individualizado para nuestras mujeres. Tenemos que estar utilizando terapias con dosis bajas, tenemos que estar utilizando el estrógeno correcto y el progestágeno correcto. Tendríamos que mirar también rutas no orales para algunas mujeres y aún más que nada, en particular en esta era de COVID y muchas mujeres que no vuelven a hacer seguimientos o tratamiento, siempre enfatizar en el seguimiento regular y siempre realizar una evaluación de riesgo y beneficio en cada consulta. Más o menos hace un mes vimos esto que fue publicado en línea. La terapia hormonal para la menopausia, porque ya no tendríamos que temer el riesgo de cáncer de mama. Lo hicieron el doctor Tan y el doctor Bayou y vimos que el cáncer de mama relacionado con la terapia de estrógeno y progestágeno es raro porque el riesgo es bajo. Los factores que modifican el estilo de vida son los riesgos verdaderos del cáncer de mama. La mortalidad específica por cáncer de mama se reduce en las mujeres que lo desarrollan con EPRT porque estamos pasando a micronizada de digesterona. Entonces pensemos en las mujeres. Si la mujer necesita realmente una terapia hormonal en menopausia, tenemos que dárselo para que pueda sentirse mucho mejor. Esta fotografía es de una paciente, es una sobreviviente al cáncer de mama. Ha tenido una historia muy interesante. Hace unos 5 años me llamó el cirujano que él la seguía. Esta mujer, que en esa época tenía 50 años, la encontró el marido que estaba por saltar del techo de un edificio de 18 pisos. Estaba tomando 3 tipos de antidepresivos después de haber hecho la cirugía por cáncer de mama. Se quejaba que tenía sofocos, que no podía dormir, que le faltaba el aire. Y su médico, sabiendo que estos podían ser trastornos debidos a la menopausia, me llamó. Damas y caballeros, esta mujer hizo la terapia hormonal para la menopausia durante 1 año antes de haberlo detenido. Dejó todos sus antidepresivos, ahora ya lleva 5 años de remisión con cáncer de mamas y le está yendo muy bien. Hoy es el Día Internacional de las Mujeres. Rompamos el sesgo, break the bias. Tratemos a cada mujer como un individuo. Y con esto he terminado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Premita, por esta charla tan concisa, educativa y muy interesante. Hay ya muchas preguntas acá en el chat. El profesor Chao Yuntang de Taiwán ha aceptado el poder darnos su charla presentando algunos casos educativos. Profesor, entonces, es el director de obstetricia y ginecología en el Centro Médico Taimei en Taiwán. Es un profesor asociado en la Universidad de Ciencia y Farmacias de Taiwán y es un miembro de la Federación de Asia-Pacífica de la Sociedad de Menopausia. Entonces, vamos a aprovechar su enorme experiencia para poder aprender a cómo elegir el régimen de progestágeno y estrógeno para lograr la máxima seguridad al prescribir el tratamiento para la menopausia. Como siempre,
Recuerden utilizar el widget de preguntas y respuestas para enviarnos sus preguntas. ¿Pueden ver mis diapositivas ahora? Sí, por favor, si puede ir a la presentación, al modo presentación. Muchísimas gracias, señor presidente, por su presentación. También gracias a Abbott y a EMAS por haberme invitado a este webinario. Soy el Dr. Tsai y voy a presentar dos casos que tienen que ver con la elección de estrógenos y progestágenos para la seguridad de mamas durante la terapia hormonal en la menopausia. Aquí tenemos un primer caso. Es Mary Chen, tiene 51 años de edad, tiene menopausia desde hace un año. Su altura es de 1,60 m y pesa 50 kilogramos. Sufre de insomnio y sofocos. Ha recibido una incisión por un fibroadenoma benigno y todavía tiene algunos fibromas en el pecho. Llega a la clínica y pide terapia hormonal para poder aliviar sus molestias. Entonces tengo para ustedes dos preguntas. Uno, ¿le darían terapia hormonal o no? Y la segunda, si la respuesta es afirmativa, ¿cuál sería la receta? Entonces, mi recomendación estaría basado en lo que hemos descubierto durante la ecografía. Podemos ver que si es normal y el fibroadenoma es simple, como el fibroadenoma generalmente no aumenta el riesgo de cáncer de mama, entonces le recomendaría tomar terapia hormonal. Sin embargo, si hay una preocupación sobre lo que vemos en la ecografía y si su patología es un fibroadenoma complejo, entonces no recomendaría el tratamiento hormonal porque el fibroadenoma complejo puede aumentar el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Si la paciente decide de tomar la terapia hormonal, el ES sería mi primera elección. Esto ayuda a proteger contra el riesgo de cáncer, contra el riesgo de cáncer de mama en la población de mujeres. Aquí podemos ver un paper publicado sobre este estudio del WHI, donde pueden ver los análisis en las mujeres. Y después de algunos años de seguimiento, se publicó otro paper donde se indicaba el riesgo del MPA que aumentaba la incidencia del cáncer de mama. Recientemente también publicado, después de 20 años de seguimiento, en comparación con el placebo, fue asociado a una incidencia menor de riesgo de cáncer. Luego se hizo un seguimiento de 16,2 años y de 20,7 años para quienes participaron en la extensión. Y los participantes que recibieron la MPA, la mediana global de duración del seguimiento fue de 18,9 años y 20,7 para quienes participaron en la extensión 2. Sin embargo, si la paciente no está cómoda con esto, puede querer elegir otro tipo de estrógeno. Sugeriría entonces que la paciente comience con una baja dosis de estrógeno para poder reducir sus síntomas. Una dosis baja generalmente se considera 0,3 miligramos o menos. 0,5 miligramos con estradiol micronizado oral, 2,5 miligramos o menos de estradiol etinilo o 25 miligramos o menos de estradiol transdérmico. Con respecto a la duración, aquí podemos ver las directrices de diferentes sociedades profesionales. Por ejemplo, les pido disculpas.
ACOG sugiere que tiene que basarse en un análisis de riesgo y beneficio. Tendríamos que no recomendar la discontinuación en pacientes que tengan más de 65 años de edad. Pero para AACE y ACE, la recomendación de estas dos sociedades es menos de 5 años de edad. El mayor tiempo de uso sería aún controversial y hay que reducir la dosis si se continúa. Con respecto al tipo de progestágeno, la progesterona micronizada o diogesterona utilizada en la asociación con estradiol oral o percutiano puede ser asociado a un menor riesgo para el cáncer de mama. Hay datos que sugieren que el MPA puede estar asociado entonces con un riesgo de cáncer de mama. Este es el resultado del estudio francés publicado en el 2008. El estudio cohorte E3N comparaba la asociación entre el riesgo de cáncer de mama y las diferentes terapias. Y pudimos ver los diferentes 2.354 casos de cáncer en 80.000 mujeres posmenopáusicas y vieron la asociación de progestágeno, de estrógeno y progestágeno con riesgo de cáncer de mama varió significativamente según el tipo de progestágeno. El riesgo relativo fue de 1 para estrógeno-progesterona y 1,16 para estrógeno-ditrogesterona y 1,69 para estrógenos combinados con otros progestágenos. Otro paper también nos muestra los riesgos. Este es un estudio realizado por la Sociedad Internacional de Menopausia, donde dice que las combinaciones orales de E y D son muy eficaces en el alivio de síntomas debido a deficiencia de estrógenos y en la prevención de osteoporosis. La digesterona puede ofrecer ventajas en cuanto a la seguridad con respecto a otros progestágenos con respecto al cáncer de mama. Los tratamientos no hormonales para la vasomotricidad pueden ser farmacológicos, como podemos ver, o no. La terapia no hormonal reduce los sofocos Podemos ver entonces la terapia cognitiva. Y podemos ver y vamos así al segundo caso. Es una mujer de 50 años, tuvo menopausia hace 2 años. Su altura es de 1,58 m y su peso es de 60 kilogramos. Sufría de insomnio, sofocos, inestabilidad emocional severa recientemente. Su madre ha sido víctima de cáncer de mama, entonces vino a nuestra clínica pidiendo terapia hormonal para aliviar sus molestias. Entonces, la primera pregunta es, ¿darían o no darían terapia hormonal y por qué? Y la segunda es, si la respuesta es no, ¿cuál sería la recomendación? Tenemos que saber que el riesgo del cáncer de mamas es el doble que en otras mujeres. Entonces, mi recomendación para este paciente en realidad sería no. Y hay diferentes recomendaciones para esta terapia en diferentes condiciones. Por ejemplo, si la condición del seno es normal, entonces la respuesta es sí. Se puede tomar la terapia hormonal, pero si la paciente tiene un trastorno, una patología benigna mamaria, sí para lesiones de bajo riesgo, pero no para aquellas de alto riesgo. Solo en casos en los que la paciente pueda conocer el riesgo potencial.
Para quienes han sobrevivido al cáncer de mama, mi sugerencia sería no, porque hay un riesgo aumentado de recurrencia después de una terapia de reemplazo hormonal en aquellos que han sobrevivido. Y quienes tienen un historial familiar de cáncer de mama tendría que ser gestionada con opciones no hormonales en primer lugar. Y a corto plazo, una TRH a corto plazo tendría que ser solo informando sobre los riesgos posibles a la paciente. Postoporectomía para BRCA1 tendría que ser gestionada con opciones no hormonales, con una terapia hormonal con solo estrógeno después de una oophorectomía. No aumenta el riesgo de cáncer de mama asociado al BRCA1. Y el efecto potencialmente dañino de esto tiene que ser estudiado. Entonces, sugeriría que esta paciente no tomara terapia hormonal, como he descrito en la presentación anterior. Con esto, les agradezco mucho la atención. Muchísimas gracias, profesor Tsai, por esta presentación muy práctica, informativa e interesante. Quisiera agradecer a ambos de nuestros oradores, mientras que nos aclaran sobre indicaciones, contraindicaciones y cómo recetar estos diferentes regímenes para alcanzar la máxima seguridad mamaria. Por supuesto, después de cada buena discusión surgen preguntas, así que espero sus preguntas. Utilicen el widget de preguntas y respuestas que pueden ver en la parte inferior del Zoom. Algunas preguntas ya han llegado gracias a sus clarísimas presentaciones y me gustaría entonces comenzar con una pregunta de Kalani Kahapola, que dice, cuando decimos que estrógeno y progestágeno aumentan el riesgo de cáncer de mama, digamos de 3 a 4 por millones, ¿las hormonas promueven el crecimiento del cáncer o aumentan el crecimiento de un tumor existente? ¿Premita? Si una mujer va a tener cáncer de mama en su vida y digamos que va a tenerlo a los 65, y esto es un riesgo inherente, tomar hormonas haría que esto fuera más rápido, pero por el otro lado sabemos que aquellas mujeres que están con terapia hormonal durante la menopausia también es probable que descubran cambios en sus senos antes. Entonces es una cuestión de detección, porque incluso quienes están tomando hormonas realizarán sus mamogramas, ecografías antes. Entonces hay un sesgo en esto, no lo sabemos y creo que nunca lo sabremos. Entonces, siempre es importante que las mujeres, incluso antes de haber comenzado a tomar hormonas, y es lo que siempre insisto con mis pacientes, es que realicen un cribado de rutina y luego los hagan en forma regular. Entonces, al final del día vamos a estar también equilibrando las hormonas con la calidad de vida para que puedan tener así mucho se van a poder aliviar con los síntomas de la menopausia y van a poder utilizar esto y estos beneficios contra el microscópico riesgo de cáncer de mama. Entonces diría que las cuestiones a mirar son muchas. Entonces, mientras que estamos en este tema, tengo también otra pregunta que dice que las mujeres con alta densidad mamaria durante la menopausia recomienda un examen ultrasonográfico también para el seguimiento de estas mujeres. Sí, generalmente insisto en ambas cosas, mamograma y ultrasonido al comienzo. Y luego, si tienen una alta densidad, siempre será mejor utilizar el ultrasonido en manera regular, una vez por año, para poder detectar cualquier cuestión que pudiera surgir. Sí. Muchísimas gracias, Premiza. Tengo dos preguntas sobre los dispositivos intrauterinos, el levonorgestrel, pero probablemente el profesor Tsai puede responder a esto. Entonces, en comparación con el
riesgo de cáncer de mama después del estradiol transdérmico, ¿cuál sería quizás el momento para utilizar un dispositivo intrauterino? ¿Se aumenta el riesgo de cáncer de mama con este dispositivo o no? Mm, Bueno, se tiene una menor concentración de progesterona, entonces tendría que ser limitada la afectación. Entonces, tendría que estar bien utilizar un DIU, por ejemplo, Mirena, que contiene progesterona en un dispositivo intrauterino para aplicarlo en el útero, si se realiza terapia hormonal. Ok, perfecto. Entonces, siguiendo siempre en el mismo tema, si comparamos la eficacia y la protección del endometrio durante la THM, ¿cuáles son los resultados de dihidrogesterona, la progesterona natural y el Mirena, utilizando el nombre en Europa? ¿Tienen la misma protección para el endometrio? Tendríamos que tener cuidado con el efecto protectivo en el endometrio. Diferentes progestágenos tienen diferentes niveles de protección. Puede que tenga un efecto negativo en el cáncer, pero es muy eficaz en la protección del endometrio. Pero para la dihidrogesterona protege el endometrio, quizás no tan bien como el propela. Entonces, cuando utilizamos diferentes progestinas para proteger el útero, tendríamos que saber que tiene que ser muy individualizada la terapia. Por ejemplo, si la paciente tiene una alta dosis de estrógeno, se tendría que aumentar. Entonces, tenemos que hacer seguimientos regulares y dar a cada paciente diferentes tipos de progestina para poder asegurarnos de que se esté protegiendo bien el endometrio. Muchísimas gracias, doctora. Volvemos entonces a Premita. Tenemos algunas preguntas sobre historia familiar positiva de cáncer de mama. Hay una general de Alanika Japola que dice, ¿cómo se recomendaría generalmente a los pacientes con un historial familiar positivo de cáncer de mama en su familia inmediata? Y Panagiotis Anagnostis de Grecia lo hace aún más específico. ¿Por qué no calcular el riesgo absoluto de cáncer de mama en una mujer con un historial familiar en vez de rechazarnos al THM? Si es menos del 2% durante los próximos 5 años, esto no sería una contraindicación para THM, según las directrices internacionales. Permita, ¿qué piensa sobre el historial familiar? Creo que sea muy importante, pero quisiera conocer más esta historia familiar. Quisiera saber si el pariente ha tenido cáncer cuando tenía una edad mayor, cuando era más joven. Creo que esto sea muy importante al momento de decidir si esta mujer tendría que hacer una terapia hormonal. Esto número 1. Número 2, el historial familiar de cáncer de mama no es algo que tenemos que negar a una persona que necesita la terapia hormonal. Si la mujer está sufriendo de síntomas vasomotores y tiene muchos síntomas, tendríamos que ofrecerle la terapia hormonal. Siempre podemos elegir la terapia hormonal correcta para cada mujer. Podemos utilizar el estrógeno correcto, podemos utilizar el progestágeno correcto, podemos dárselo en formas que no sean orales. Todo lo que ahora sabemos que va a ayudar a esta mujer para reducir el riesgo de cáncer de mama. Y podemos dárselo también en una dosis corta durante poco tiempo. Entonces, no tenemos que negar a la mujer una terapia hormonal en menopausia si realmente lo necesita. Siempre considerando el background de su historial familiar, haciendo un seguimiento muy de cerca, que será también muy importante. Muchas gracias, Premita. Profesor Tsai,
Ya nos ha hablado sobre el uso de otros tipos de medicaciones, además de THM. Entonces, el colega nos dice, muchísimas gracias por su excelente presentación, pero si no se puede tomar un tratamiento de terapia hormonal, los fitoestrógenos, ¿cómo puede una mujer estar protegida de la osteoporosis y de la enfermedad vascular? I will have some comment about the family history of breast Voy a cancer. hacer un comentario primero sobre el historial familiar. Cuando un paciente tiene un familiar de primer grado y tiene tiene dos tercios de posibilidad de tener cáncer. Si tiene dos personas cercanas, entonces va a tener 3 veces más posibilidades de tener cáncer de mama. Entonces, la paciente va a tener la elección. Tenemos una terapia hormonal para poder aliviar sus síntomas. Entonces, en esta situación, sugeriría una terapia hormonal para poder aliviar sus síntomas. Y si no fuera eficaz, puede comenzar una terapia hormonal con mucho cuidado. Esta es mi opinión. Mientras que para los fitoestrógenos, la calidad de estos varía en manera significativa según los países. Y no hay nada que garantice el producto ni la fuente. Quizás algunos fitoestrógenos vienen producidos en China o en cualquier otra parte del mundo. La calidad de la fuente va a ser muy importante. Entonces, si tenemos fitoestrógenos, no ha sido demostrado científicamente en los papers. Muchísimas gracias por este mensaje muy importante. La calidad entonces de esta preparación es variable. Tenemos algunas preguntas sobre el uso de THM secuencial o combinado. Entonces vuelvo a Premita nuevamente. Muchísimas gracias por la presentación. ¿Qué régimen recomendaría? ¿Continuo o secuencial? Y refiriéndonos al cáncer de mama, ¿hay alguna diferencia si se usa progesterona por 10 días al mes o un uso diario? Bueno, volvemos entonces a la combinación secuencial o combinada. Secuencial, lo que se recomienda son 12 a 14 días para la protección del endometrio. Y esto es lo que se recomienda. Sabemos que el riesgo de cáncer de mama en realidad aumenta ligeramente con una terapia combinada continua en comparación con la terapia secuencial. Y si miramos los estudios combinados, cuando miramos el AMS, LMS, según el Lancet 2019, sabemos que el riesgo de cáncer de mama, si miramos los datos de 5 años, en realidad vemos es de 50 para alguien que está en continuo combinado y de 70 para alguien que está en terapia secuencial. Entonces, ¿qué recomendaría yo a mis pacientes? Bueno, yo utilizaría directrices simples, las que siempre utilizamos, que es, si una mujer está en ese año de su último periodo, le daría la terapia secuencial. Si ya ha superado ese año, le daría la terapia combinada continua. Esta sería la guía general que utilizo siempre. Pero a la vez sé que algunas mujeres que están en terapia continuada combinada, a veces tienen sangrado y están más felices de hacer la terapia secuencial donde tienen un sangrado programado. Entonces, esto nuevamente sería individualizado para realizar lo que en ese momento de su vida las haga más felices. Muchas gracias, Premita, por estas guías muy prácticas sobre si utilizar secuencial o continuo.
Llega una pregunta desde China, probablemente el profesor Tsai conocerá un poquito más esto. Y dice, ¿cuál es el promedio de la duración de esto, de este tratamiento? ¿Son unos años? ¿Son meses? ¿Cómo se gestiona la paciente o cómo se hace que pueda tomar esta terapia hormonal durante mayor tiempo? ¿Tsai? Según las directrices de IMS, las mujeres, y yo generalmente sugiero hacer la terapia hormonal hasta los 60 años de edad. Y cuando tienen síntomas, a menos que tengan síntomas severos, luego pueden detener la terapia hormonal si están incómodas, sufriendo de los síntomas. Pueden continuar con una dosis baja de terapia hormonal. De lo contrario, sugeriría que detenga la terapia a los 60 años. Esta generalmente es mi recomendación. ¿Puedo comentar yo? Mi paciente de mayor edad tiene 80 años y no quiere detener su terapia hormonal. Simplemente le gusta, tiene el gel y no la puedo convencer de que deje de aplicarlo. Sí, a veces vamos a tener pacientes que no quieren detener la terapia, simplemente les gusta. Muy bien, entonces siguiendo en este tema, tenemos una pregunta de un psicólogo. Nos pregunta, ¿hay situaciones donde sea seguro recetar la THM después de 10 años de haber entrado en menopausia? Bueno, creo que nuevamente miraría las guías simples que tenemos y evaluaría a esta mujer en particular, porque sabemos que el riesgo para esa mujer aumenta después de 10 años de la menopausia, en particular el riesgo cardiovascular. Entonces, ¿por qué necesita una terapia hormonal? Esta sería la pregunta. ¿Cuál es el background? ¿Cuál es su historial? ¿Tiene síntomas vasomotorios? Podemos ir quizás a una terapia no hormonal. ¿Está teniendo cuestiones de huesos? Entonces podemos ir directamente a fármacos para la osteoporosis. Entonces, ¿tiene un problema genitourinario? Podemos ir a fármacos muy específicos o a tratamientos específicos para esto. Entonces, tiene que ver con por qué lo necesita después de 10 años y cuál es el background que existe acá. Y luego podemos tratar a la paciente de manera individualizada. Estoy totalmente de acuerdo, doctora, porque sabemos que hay una ventana de oportunidad para la terapia hormonal. Después de 10 años de menopausia, quizás la paciente no está tan saludable. Si tiene una arteriosclerosis establecida, la terapia hormonal puede que acelere esta arteriosclerosis. Entonces podemos poner a la paciente en peligro cardiovascular. Entonces no sugeriría a la paciente comenzar una terapia hormonal después de 10 años de estar en menopausia. Pero estoy de acuerdo. Les pido disculpas, no encuentro el nombre. Tenemos que tratar al paciente. ¿Por qué tenemos que preguntar a la paciente por qué piensa que necesita terapia hormonal en vez de darle simplemente ¿por qué dárselo 10 años después de estar ya en menopausia? Muy bien. Hemos mencionado el estrógeno vaginal y algunas mujeres tienen estos síntomas genitourinarios más que síntomas generales. Entonces, premisa, ¿los estrógenos vaginales son seguros para el cáncer de mama? Bueno, los datos muestran que es seguro porque hay una absorción sistémica inferior, pero entraría en una zona segura, por así decirlo, diciendo que si voy a utilizar un estrógeno vaginal, va a ser durante un corto tiempo y luego lo vamos a evaluar, porque no sé si para esa mujer en particular su absorción sistémica será mayor o no. Entonces,
estaría siempre del lado de la seguridad para esta mujer en particular, y hay muchos otros tratamientos para los síndromes genitourinarios de la menopausia, y sabemos que hay nuevos agentes que podrían funcionar mucho mejor. Sí, estoy de acuerdo con la doctora. En particular, si la paciente puede utilizar una crema, es más segura. Ujú. Bueno, hay muchas preguntas y esto es consecuencia de sus presentaciones tan claras e informativas. Si las presentaciones son de una calidad apropiada, suele suceder que tenemos muchas preguntas. Tengo entonces la última pregunta, diría final. Por supuesto, todas las preguntas serán respondidas a través del widget de preguntas y respuestas, pero tengo yo una última pregunta, una pregunta general. Muchas mujeres leen revistas o internet antes de venir al médico, ¿no? Y suelen rechazar la terapia hormonal porque tienen miedo del cáncer de mama. ¿Cómo podemos nosotros gestionar este desafío? ¿Hay algún rol para el médico general o incluso para todo el sector? Preguntaría. Comienzo con el profesor Tsai. Este sería el último mensaje, entonces. Bueno, esto es una pregunta bastante común, es algo que me preguntan mucho en la clínica. Y tenemos que ayudar a nuestros pacientes, porque el concepto de la medicina ahora es muy diferente de hace 20 años. Tenemos una medicina que es mejor, tenemos régimen. Understanding of the property of the Tenemos una estrogen. mejor comprensión de las propiedades del progestágeno, del estrógeno. Tenemos un mejor régimen de THS y a veces así es como la paciente puede aceptar la evidencia clave publicada por los papers médicos. Muchísimas gracias. ¿Premisa? Bueno, yo soy una mujer y voy a hablar como mujer. El cáncer de mama es una cuestión muy personal. Las mujeres piensan más en esto que en enfermedades cardiovasculares o en osteoporosis. Las mujeres piensan en el cáncer de mama como el problema más grande que pueden obtener y no lo quieren. Entonces, llegar al nivel de hablar con ellas para que puedan comprender toda la situación, que es mejor, bueno, es muy difícil y lo admito, pero es más una cuestión de escuchar, de qué es lo que les preocupa, dejarlas hablar primero y hacer que podamos nosotros comprender cuáles son sus miedos y tratar estos miedos y luego poder ir en esa dirección para mostrarles los beneficios. Y creo que así se va llegando a un nivel de confianza con esa mujer y va a saber que nosotros sabemos de qué estamos hablando, sabemos que vamos a darles hormonas seguras, saben que van a ser seguidas. Y de esta manera espero que si lo necesita, la mujer pueda hacer la terapia hormonal. Muchísimas gracias, Premiza. Se ha vuelto obvio que tener un cáncer de seno es muy diferente de morir del cáncer de seno, con una sobrevida de más del 90%. Esto es casi una enfermedad benigna, por así decirlo. Por supuesto, hay situaciones difíciles, pero las cosas son mucho mejor ahora, ¿no? Bueno, estimados colegas, hemos llegado al final del webinario del día de hoy. Espero que gracias a nuestros oradores, a nuestro público, ahora seamos mucho más sabios con respecto a cómo recetar los progestágenos y estrógenos deseados para la máxima seguridad del seno. Les recuerdo también que el webinario de hoy estará accesible en la página web de EMAS. Muchísimas gracias por haber estado presentes y hasta luego. Bye bye. Hasta luego.